Buenos días a todos, bienvenidos. Vamos a empezar nuestra conferencia y tenemos aquí a un invitado de honor, a Gil de la Pisa Antolín. Nació en 1926 en Palencia. Pues está fallado. La biografía que me han pasado. Bueno, sí, es viejo de lo que 28, ¿no? 2 años. Bueno, este palentino de extensa biografía, pero ajeno al mundo editorial hasta estos últimos 5 años. ¿Es correcto? Es un personaje polifacético, ha desarrollado y lleva una intensa actividad en diversos campos. Casado, padre de 4 hijos, es doctor en Filosofía y Letras por la Universidad de Santo Tomás de Villanueva de La Habana, en Cuba, con el número 1 de su promoción. Conocida como la Universidad Católica, Fidel Castro la clausuró muy pronto. Aconsejado por el padre Armando Llorente, jesuita, antiguo profesor de Castro y consiliario de la ACU, Agrupación Católica Universitaria, salió de Cuba en verano de 1959, como redactor de los informes que le facilitaba un jesuita capellán de los revolucionarios de la Sierra. Conocía al dedillo la realidad auténtica del Che Guevara y sus partidarios. Salió a tiempo de la isla. Al llegar a España, ocupó de inmediato puestos de alto ejecutivo y gerente en empresas nacionales y multinacionales como Roca. Colaboró en Barcelona desde el primer momento con el padre Piulach, jesuita también, como conferenciante en las famosas Semanas Antimaterialistas de los años 60. Desde el momento de su fundación en 1966, apoyó a Blas Piñar y organizó Fuerza Nueva en Cataluña, siendo el primer delegado regional. Ante el éxito de su proyecto, Blas Piñar lo llamó a Madrid en 1970 como gerente de la revista y secretario nacional de Fuerza Nueva. Sus charlas y escritos se cuentan por centenares. Son muchas las publicaciones católicas o defensoras de los principios de la hispanidad que han publicado sus artículos. Está ultimando varios libros mientras imparte conferencias allí donde le invitan. Ha publicado Arden las manos, que va por la 2ª edición, y Estovir, que ya va por la 3ª. Estovir recibió el Premio Nacional Ramiro del Maeztu. Pues está breve, ¿ha sido correcto todo lo que he dicho? Muy correcto. Muy bien, pues nada, les doy el paso ya a nuestro invitado. Buenos días. Yo tengo la costumbre, que creo que es fundamental, de rezar al empezar las charlas, porque el que no es católico, pues respeta, y el que lo es, creo que tenemos que tener las ideas muy claras de que lo que creemos tiene que ser las 24 horas, y eso es lo que yo intento. Es decir, la gente se convence cuando tú eres 24 horas español, 24 horas católico, 24 horas hombre leal, etcétera, etcétera. Y eso lo he intentado a lo largo de todos los años que llevo luchando. Y una de las cosas que creo que es fundamental es que demostremos que creemos como españoles que el catolicismo es la esencia de nuestra españolidad, ¿no? Bien, me gusta rezar en latín, porque tuvimos la suerte de haber estudiado latín y griego en mis tiempos y luego en la universidad, y es una pena que el idioma de la Iglesia se haya abandonado. Yo procuro rezar siempre en latín porque es el idioma perfecto, ¿no? Pues vamos, y además podemos rezar a Dios directamente, podemos rezar a los santos, y en esta guerra que estamos, que vemos que somos muy poquitos, no llegamos a la docena aquí, no importa, porque a mí estoy acostumbrado a hablar lo mismo a 10 que a 300 o que a 3000. Creo que lo fundamental no es que seamos muchos, sino que seamos lo que tenemos que ser, ¿no? O sea, a mí ya no me coge de sorpresa, ni me desanima los pequeños números, ni los grandes números. Son otras cosas más importantes y es lo que tenemos que hacer. Bien, pues hoy vamos a rezar, puesto que somos guerreros, en el buen sentido de la palabra, la oración que la Iglesia ha suspendido, ha suprimido en la misa nueva, y que vale la pena que como militantes que somos la tengamos muy presente, que es la invocación a San Miguel Arcángel. La voy a rezar en latín, luego la traduciré en español, ¿no? Sancte Michael Arcángel, defendenos in prelio contra nequitiam et insidias diaboli. Esto presidio. Imperiti lideo supplices deprecamur, tuque princes militia celestis,
Satana maleosco espíritus malignos, cuya perdición animaron per vagantur in mundo, divina virtute in infernum detur. San Miguel Arcángel, defiéndanos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, te pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, con el poder de Dios, arroja a Satanás y a los demás espíritus malignos que recorren el mundo en el infierno. Esta oración la necesitamos porque nuestro ejército necesita la ayuda de Dios. Somos pocos, pero yo he hablado muchas veces en los 300 de Gedeón, me lo recordaban en Madrid anteayer, una charla mía sobre los 300 de Gedeón, ¿no? Es una teoría que deben aprenderla. Cuando Dios le dice a Josué que hay que vencer, le dice, llama a la gente que te acompañe, y se presentan 60.000, y le dice Dios, pues son muchos, diles que los que tengan miedo que se vayan, y se quedaron, fueron 10.000, dice, uy, son muchos, mira, vas a hacer una cosa, ahora cuando pasen por el arroyo, aquellos que se pongan de bruces para beber bien, quítalos, aquellos que cojan la mano un poco de agua y lo beban, esos son los buenos, y quedaron 300. Y esos 300, Gedeón dio la batalla. Y hay una lección que yo digo, lección doble. Primero dijo Dios, son muchos para que si vencen no crean que han vencido ellos. Y al mismo tiempo, yo necesito gente que luche. Pues igual les digo yo a vosotros, nosotros no necesitamos 60.000, con 300 nos sobran, si Dios está con nosotros. ¿Pero qué hizo Gedeón? No se durmió, se organizó. Llenó unos de barro, metió unas antorchas, separó a los 300 hombres, hicieron ruido por la noche, se asustaron, empezaron a correr, se mataron entre ellos los enemigos y luego a repartir leña a ellos y creo que mataron 30.000, porque luego ya se sumó el ejército. Cuento esto, que no es una historia mía, es una historia de la Sagrada Escritura, porque cuando somos pocos puede cundir el desánimo, no cunda el desánimo. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Que es el nombre del que hemos invocado, San Miguel Arcángel, que quiere decir, ¿quién como Dios, no? Bien, dicho esta introducción, carca, porque yo soy carca, soy facha, carca. Fascista, reaccionario, ultramontano y todo lo que quieran poner detrás, conocido por esto. Bien, pues dicho esto, entremos en materia. Yo he titulado esta conferencia, que es de presentación de este libro mío que se llama Estovir, el suicidio de Occidente y el modo de evitarlo. El futuro de la sociedad que hemos conocido, en la que transcurrió nuestra infancia, juventud y madurez, no existe ya, o se halla ante el negro más negro de los futuros. Entiendo que aquellos de vosotros menores de 50 años no tengáis ni idea del cambio efectuado en el último medio siglo. Pero quienes hemos vivido e intervenido en una forma u otra en la historia reciente, podemos hablar con conocimiento de causa. En unas jornadas por la Unidad Católica de España, en Zaragoza, expuse el fundamento de lo que afirmo. Titulé mi charla 60 años en el frente. Y la conclusión de esos 12 lustros de militancia fue esta. Me produce un sentimiento de lástima infinita la masa de las nuevas generaciones, vosotros, los jóvenes, que vais a vivir en un mundo descristianizado, sin estrella polar, ozando en la tierra como los puercos, sin poder elevar la vista más allá del dinero, del sexo y del ocio. Triste futuro en un mundo en el que la Iglesia, desgraciadamente, ha hecho suya la frase de Lamennais:
La Iglesia no pide más que libertad. Esta frase fue condenada por los papas del siglo XIX. La Iglesia tiene que pedir algo más que libertad. Tristísimo, ciertamente, pero es así, de crudo y de trágico. Lo que el magisterio de la Iglesia condenó expresamente por boca de Gregorio XVI, Pío IX, León XIII, Pío X, Pío XI, Pío XII, la jerarquía y el clero postconciliar lo han convertido en norma de conducta, transformando la herejía en ortodoxia. Solo nos faltaba que el poder supremo sin rostro, la sinagoga de Satanás, mediante una operación perfectamente pensada, planificada y organizada, pusiera al frente del gobierno español a un descerebrado, a un lunático personaje cuya única obsesión ha sido destruir España y promover los grandes principios satánicos, la mentira y la muerte. Frente a la bandera de Cristo, verdad y vida, el jefe del Ejecutivo español ha sido el abanderado del anticatolicismo y de la destrucción de todos los valores de la hispanidad. Y vemos cómo ese pelele del sionismo omnipotente, a través de las logias, lleva con todo descaro y sin menor respeto para la historia de España y la hispanidad el estandarte de la mentira y de la muerte. Nos enseñaron, en primaria, en la universidad sobre todo, etc., las organizaciones católicas, que la vida es milicia y que debiéramos enrolarnos en una de las dos banderas, la de Cristo o la del anticristo. Elegimos nosotros la primera gracias a nuestros educadores, en la familia y en los colegios católicos. Tenían claro estos educadores nuestra vocación, que era la de ser hombres, varones, viriles. Esta triste realidad explica la primera parte del título de mi charla, la triste realidad de un zapatero y unos gobiernos como los que tenemos. La primera parte que titulo El suicidio de Occidente. Y la presentación de mi libro, Esto vir, significa la segunda parte del título. Nos llevaría muy lejos ver cómo se inicia el suicidio de la cristiandad a partir del siglo XV, no es de ahora, y que está a punto de consumarse en el siglo XXI. Lo dejo para preguntas si algo al luego. Escribo en mi libro: en mis años de adolescencia y juventud, era normal oír a los educadores darnos este consejo en forma de adagio latino: esto vir, sé hombre. La traducción no tiene la fuerza que tiene en latín, esto vir, pero algo dice, que se note que eres un varón. Los maestros de mi tiempo nos decían: la juventud se nos da para el heroísmo, no para el placer. Los educadores de hoy parecen empeñados en hacer un antihéroe de cada adolescente, de cada joven. Es una consecuencia de la obsesión de los gobiernos por educar para la democracia, para el diálogo, y puesto que por lo visto estos son los dos únicos cimientos eternos y universales sobre los que se apoya el cosmos, la democracia. Esta triste y pobre desangelada visión del hombre y de su razón de existir es una de tantas razones que me han movido o que me movieron a elegir ese adagio latino, esto vir, como título de mi libro. Pero hay otras, entre ellas una de mucho peso, consecuencia de una experiencia 1000 veces repetida. El hombre moderno tiene horror al silencio. No quiere encontrarse a solas consigo mismo
le da miedo la verdad con mayúscula. Tener valor para plantarse ante ella es la mejor prueba de probarse a uno mismo que ciertamente se es hombre, que se es todo un hombre. Los antiguos lo sabían ya y dejaban constancia escrita de ese conocimiento, por lo que decían: quien se domina a sí mismo es más grande que quien conquista ciudades. En este mes de febrero de 2012 no me cabe la menor duda de que es urgente e imprescindible hablar de la desvirilización del género humano, lo que equivale a enfrentarnos a la peor degeneración de la especie. Yo diría que es el último peldaño en la escalera que lleva a la desaparición de la misma. Pero conviene dejar muy claro que esta realidad no es fruto nada natural, sino que es producto de una perfecta planificación. Ya sé que pueden pensar que soy un maniático, los que me conocen en mis otras charlas, ¿no?, obsesivo de una idea, pero no puedo menos de hablar de lo que veo y considero como perfectamente contrastado. En primer lugar, destacar que la ley de la historia es la que yo enuncié ya hace medio siglo en mi tesis de grado, cuando dije: la historia es simplemente la guerra a muerte entre las dos ciudades, la Civitas Dei y la Civitas Terra, y subrayar que fue el mismo Dios trino y uno quien se preocupó de hacernos ver y dejar constancia escrita de esa realidad en los primeros versículos del Génesis, cuando nos anuncia la lucha de la serpiente contra la especie humana, prefigurada en la primera mujer. Y acto seguido nos informa sobre la victoria final de María aplastando la cabeza de la serpiente. Esa guerra contra la especie humana la dirige en persona Satanás a través de sus hijos perfectamente organizados en sociedades secretas. Lucifer sabe que contra Dios no puede nada, pero ha comprobado que nuestro Señor le ha dejado la posibilidad de usar su libertad y su inteligencia para luchar contra el hombre, obra predilecta del Creador. Se lo consiente Dios a Satanás para comprobar quiénes serán capaces de elegir obedecer a Dios y quiénes elegirán el ceder a sus tentaciones y ofender al Creador, al benefactor, a quien debemos todo cuanto poseemos: la vida, la inteligencia, la libertad, el poder disfrutar de un mundo a nuestro servicio y creado para nuestro disfrute. A primera vista, se diría que el demonio tiene todas las de ganar frente a una criatura inferior, pero la realidad es muy otra, porque Dios le ha dado al hombre medios para vencer a Satanás. Después de 2000 años de catolicismo y tras un milenio maravilloso que le permitió a Occidente alcanzar las máximas cotas de libertad y cultura, gracias a la obra de la Iglesia Católica, hoy hemos entrado ya, para nuestra desgracia, en la era de Satanás, en la nueva fase final de la destrucción de todo el edificio levantado por la fe en Cristo. Estamos viendo rodar por los suelos la dignidad del hombre, que cada vez se vuelve más bestia, o sea, menos hombre. Hoy la animalidad ha sobrepasado a la de esos seres inferiores que se guían por sus instintos de animales, de bestias, y vemos la sodomía, el crimen, los asesinatos más cobardes, el asesinato de los nonatos, el asesinato de los ancianos y todos los vicios más nefandos convertidos en signos de progreso, libertad y democracia. Cuando ven esas fulanitas gloriándose de que son dueñas de su cuerpo, o sea, putas en perspectiva, a mí me da asco. Y esos son
ministros del gobierno socialista, o ministras, miembros. Y todo eso, ¿por qué? Porque el hombre ha dejado de ser varonil, viril. El estoril de los romanos hoy ya no tiene sentido. El hombre es un ente feminoide incapaz de plantar cara a nada. Nuestros varones hoy no plantan cara. Solo unos cuantos reaccionarios, fachas, somos capaces de hacerlo. Y la propia Iglesia ha caído en la trampa de esa feminización de la especie humana con sus teorías del diálogo, la tolerancia, la superación del fundamentalismo, el pseudoecumenismo, la judaización, etc. Ha aceptado la terminología y el lenguaje de la sinagoga de Satanás como suya, en vez de utilizar el que le es propio y que Cristo nos enseñó. Recuerdo el catecismo del Padre Estete, había una pregunta que decía, y le respondía uno, sí, sí, no, no, como Cristo nos enseñó, ¿no? Llamando a las cosas por su nombre y dando al sí el valor del sí y al no el valor del no. Dijo Jesús, sea vuestro lenguaje sí, sí, no, no, porque todo lo demás viene del maligno. Eso lo dijo Jesucristo, no lo digo yo. Sea vuestro lenguaje sí, sí, no, no. Todo lo demás viene del demonio. Pero desde que Giscard d'Estaing, destacadísimo masón, pronunció aquella famosa frase que vosotros no recordaréis, yo sí, cuando la dijo, oui, sí, pero, oui, se han puesto de moda las terceras vías. Las vías del centro, la vía de Fraga, el inventor del donut, ¿no? Es decir, nada rodeado de algo. Se ha sustituido el lenguaje que aconseja Cristo, sí, sí, no, no, por ese otro más acorde con los nuevos tiempos. Y el anátema sit, sea anatema, que utilizó siempre la Iglesia contra los herejes, ha quedado en desuso. Y las condenas expresas y las excomuniones se reservan casi exclusivamente para los tradicionalistas, para quienes se nieguen a doblar la rodilla ante el modernismo, condenado expresamente por el magisterio perenne de la Iglesia anterior al Vaticano II. Después de todo lo dicho, surge espontánea una pregunta. ¿Qué se ha perdido? ¿Por qué se ha perdido la auténtica virilidad? Y para responderla, previamente, hay que contestar a otra interrogación. ¿Qué es la virilidad? ¿Qué es ser todo un hombre? Lo que el sentido común ha sostenido a lo largo de los siglos sobre el tema. Lo que ha siempre entendido como experiencia el pueblo sano, aplicando la lógica de su propia experiencia. Eso es un varón. La Real Academia, al definir la virilidad, dice escuetamente: cualidad de viril, o sea, varonil, perteneciente o relativo al varón. Y a su vez define al varón en la siguiente forma: criatura racional de sexo masculino. Si se manejan estas ecuaciones en prosa, cuaja necesariamente en esta simple definición. Virilidad es la cualidad propia de la criatura racional de sexo masculino, que nos parece perfectamente válida. Ahora bien, veremos cuánto dura esa definición en la Real Academia, puesto que ya la Liga Antidifamación Judía y toda la revolución del lenguaje van a cambiar las definiciones del diccionario de la Real Academia. O sea que se prepara ya la revolución por la lengua. Ya. Esto es un paréntesis, ¿no? Pero que conviene que lo tengan presente. Si la virilidad empieza a esfumarse, es sin duda alguna porque el varón empieza a ser una especie más bien rara.
Nos dice la Biblia que Dios creó al hombre varón y hembra, Adán y Eva, pero últimamente ha surgido un tercer género y ahí ha empezado el problema. Se pretende convencernos de que el hombre moderno ya no es carne ni pescado, que es preferentemente maricón. Sabemos, por otra parte, que cuando hace Dios es siempre una obra perfecta y que de sus manos no puede salir nada deficiente. Ahora bien, el Creador hizo una criatura racional de sexo masculino y femenino, bueno, que hablamos del concepto de género, libre como consecuencia de haberle creado racional, o sea, dotado de inteligencia y de voluntad, por lo cual, para mantener su virilidad necesita obrar racionalmente, que está fuera de la zona de influencia de la fatalidad ciega. Esta no le puede guiar cuando obra. El hombre no puede proceder por sentido de la fatalidad, porque no es así. Cuando el varón actúa como tal, es capaz de pensar y decidir sin que nadie le fuerce, sin estar sometido a una potencia irresistible que le mueve a obrar ciegamente. Todos sus problemas empiezan cuando deja de utilizar la razón y se dedica a portarse como los animales irracionales, dejándose llevar de los instintos como si no tuviera voluntad y procede como si fuera una bestia. Los animales irracionales no tienen código ético, simplemente siguen sus instintos ciegos. El hombre, por el contrario, debe dominarlos, utilizando la voluntad y siguiendo el dictado de la razón, que es el sol que debe iluminar todos sus actos. Dios, al crearlo, fijó en esas dos facultades superiores de forma indeleble el código ético por el que se caracteriza como hombre y que no tiene nada que ver con la conducta de las bestias. Ese código ético impreso en su conciencia es una especie de código genético que le indica al varón el camino a seguir para no dejar de ser. Ahora bien, no podemos ignorar y menospreciar la innegable realidad de que el enemigo mortal del hombre, el ángel caído en el infierno para siempre, Dios le ha concedido por uno de sus misterios que sobrepasan nuestra inteligencia, libertad de movimientos para tentar al hombre y probarlo. Y esa realidad innegable explica que desde hace casi 3 siglos ese ser maligno está consiguiendo acorralar a la Iglesia y adueñarse de la sociedad civil. Ha logrado convertir a los hombres en peleles suyos, en marionetas carentes de todo sentido de la orientación, hasta llegar al punto en que nos hallamos hoy. Podemos contemplar cómo su voluntad, paralizada, drogada de tal manera que en vez de utilizar la razón, la inteligencia, se dedican a seguir las pautas elaboradas por la sinagoga de Satanás y que se les dictan a través de la seputcaima. Bueno, ustedes no saben lo que son las seputcaima, y es una palabra que me la inventé hace ya 2 décadas, creo, puesto que ahora se han inventado el SBS, el DVD y todas esas cosas, ¿no? Y es, pues yo también voy a inventar. Inventé el putcaima. ¿Qué dice putcaima? Pues mira, es una definición perfecta de los medios de comunicación. Y es la abreviatura de Escuela de Putas, Cabrones y Maricones. ¿Qué es lo que son los medios de comunicación a nivel nacional e internacional? Así que cuando ustedes oigan hablar de la putcaima, recuerden, Escuela de Putas, Cabrones y Maricones. Eso es lo que está haciendo la televisión de nuestros hombres y nuestras mujeres. De las mujeres putas, de los cabrones, de los hombres cabrones y maricones. Hay que decirlo así de claro. Bueno, todavía no me han dicho nadie nada. Algunos ya lo emplean, pero muy pocos. Si yo tuviera la televisión en mis manos, esta palabreja ya la conocerían todos los españoles y suplirían eso de medios de comunicación social, esa estupidez, ¿no? Bien, el hombre moderno no piensa. Eso lo deja
para los comunicadores, los periodistas, los directores de cine, los autores de novelas y gente de ese gremio, proveedor de alimento para su seso descerebrado. Si ustedes pudieran analizar lo que piensa un español de hoy, verán que no tiene una idea propia. Tiene lo que dice la televisión, los periódicos, etcétera, etcétera. Es incapaz de pensar. Todo lo que ve en letra de molde o en una pantalla de televisión o cine lo asimila como alimento para su inteligencia. Mejor diríamos su ex-razón, porque yo ya no sé si tiene inteligencia el hombre de hoy. Neutralizado e inútil, en estado de atrofia absoluta. Nos encontramos con la realidad de que desde su más tierna infancia, a quienes debieran un día llegar a ser varones, los descerebran en las aulas de primaria, los vacían totalmente el seso y les anulan la voluntad. Solo faltaban esa tosita que llevan todos los niños en la mano. Todo el mundo va por ahí con el la definición más perfecta de lo imbécil, que es las nuevas generaciones que van a regir el mundo. Bien, en la universidad y escuelas técnicas superiores rematan la faena. Por eso no es nada anormal comprobar que entre los más ilustres descerebrados que yo conozco nos topemos con personas de acreditado prestigio y hasta gente muy erudita. Los libros sagrados, el Nuevo Testamento en especial, aparte de guiarnos en materia de fe, nos dan luz frecuentemente sobre el camino a seguir en los diversos campos. Me viene a la memoria un texto de San Pablo que nos puede servir en este discurrir. Dice San Pablo: cum esse parvulus loquebaban parvulus, sapiebam parvulus, cogitaban parvulus, quando autem factus sum vir evacuavit, o eran parvuli. O sea, cuando éramos niños, pensábamos como niños, jugábamos como niños, pensábamos como niños. Pero cuando dice, hombre, deje de lado las cosas de los niños. Creo que por lo dicho puedo dar por centrada mi charla. Esto es la introducción. Pero yo miro el reloj, me quedan 20 minutos y espero que tenga suficiente para terminar. Por lo tanto, cuando nos hemos hecho hombres tenemos que actuar como tales. Amigos oyentes, la primera y gran prueba de que un hombre es tal, que es tal hombre, y procede de su conducta como varón, es esta: saber utilizar su razón. Y lo que constituye algo así como la prueba del 9 es someterlo a un examen de reválida con un cuestionario de una sola pregunta. Y tiene la ventaja que ustedes mismos se la pueden constituir, la pueden hacer ahora constituyéndose en tribunal examinador. Pueden someterse a ese examen desde este mismo momento y comprobar si pasan la prueba. La calificación es inmediata y solo admite 2 notas: sobresaliente con 10 o suspenso con 0. La pregunta es esta: ¿sabes tú para qué has venido a este mundo? ¿Te has enterado de la razón de tu existencia sobre la tierra? Pero las consecuencias son de máxima trascendencia, puesto que puede, y yo creo que debiera, facilitar el encontrar el rumbo acertado para nuestras vidas. Por eso he escrito este libro, esto viene. San Pablo, lo hemos oído antes, nos recuerda que los niños hablan, juzgan y discurren como niños, porque su única responsabilidad es jugar, fortalecer su cuerpo y todas sus facultades espirituales para cuando se conviertan en hombres, que entonces ya se olvidarán de sus actitudes infantiles. Pues bien, mi libro Estoril tiene un objetivo único: colocar al lector
frente a la realidad trascendente, porque hoy más que nunca todo nos invita a olvidarnos de ella. Mi generación, la mía, la de los que tenemos más de 80 años, tuvo la suerte, aunque quizá la mayor parte de las veces se ha presentado como una desgracia, de enfrentarnos ya desde la infancia con la terrible realidad de las guerras. La guerra nuestra, que unos llaman guerra incivil, otros guerra civil, y nosotros, con muchísimo orgullo, llamamos siempre la cruzada, que vivimos en nuestras carnes. Y luego la Segunda Guerra Mundial, que aunque se desarrolló fuera de nuestras fronteras, tuvimos que sufrir las consecuencias. Yo tenía 11 años y cuando acabó 17, que es cuando me fui a Cuba. Esto nos hizo madurar muy deprisa, porque nos imprimió carácter, pues tocamos y sentimos lo que es ver morir a nuestros familiares, lo que son las privaciones de todo tipo. Muchos avistaron el hambre. No hay nada que forme tanto como la realidad cruda de la vida y de la muerte, rondando cerca. Y no hay nada que deforme tanto como esa realidad virtual, absolutamente falsa, que oculta al niño y al joven lo que son la una y la otra, la vida y la muerte, que es lo que vivimos hoy. Por otra parte, nuestra generación conoció a la generación anterior, esa que supo ofrecer sus vidas por salvar la nación. Y no es ninguna elucubración poética ni romántica afirmar esto. Sí, amigos oyentes, yo vi, y como yo los niños de mi edad, cómo iban los jóvenes voluntariamente al frente. No todos, pero sí los mejores, sabiendo que probablemente podían dejar allí sus vidas. Lo viví en mi familia. Yo vi a un hermano de mi madre y un primo hermano suyo, con 22 y 24 años, dejar la cosecha en las eras, despedirse de su madre y decir: tenemos otras obligaciones, tenemos que ir a salvar a España. Los dos murieron, el uno en la campaña del norte y otro tomando Teruel, el día que cumplía 24 años, el día de más frío que hubo en Teruel, la noche del 31 de diciembre al 1 de enero de 1938. Y ninguno de ellos se arrepintió de haber ido, porque entonces había sentido del honor, del valor, de la trascendencia. Y luego vimos a otros alistarse en la División Azul voluntarios con esos mismos ideales. El heroísmo no es una ilusión. Hoy quizás sí, pero entonces el heroísmo existía. Sin embargo, dudo que hoy hubiera nadie dispuesto a lo mismo. La excepción es clara, la explicación es clara. Se ha perdido la virilidad, porque el hombre moderno ignora la trascendencia, solo piensa en la materia y vive para ella. Morir por Dios y por España no tiene el menor sentido para un joven del año 2012. Ignora la razón de su existencia y se limita a vivir la vida. La España de hoy, trasladada al siglo XVI, jamás habría sido capaz de conquistar, civilizar y cristianizar no ya dos continentes, ni siquiera una islita perdida. De España en su edad de oro se ha podido escribir que engendraba dioses en Extremadura y en Castilla. De la España del siglo XXI se escribirá que engendró maricas, perjuros, traidores a sus puertas y tal número de hijos renegados que fueron capaces de acabar con ella sin que se levantara el pueblo para impedirlo, mientras de su boca salían palabras como tolerancia, diálogo, paz, democracia, constitución, Estado de Derecho,
etcétera, etcétera. ¿De dónde sacó la España imperial fuerza y capacidad para alcanzar las cimas que nunca ningún otro pueblo ha sido capaz de lograr? Ya sé que esta realidad la ignora nuestra juventud, a la que se le ha ocultado la historia de España, o se la ha enseñado deformada, manipulada, censurada por quienes llevan unos medio milenio inventando leyendas negras, los judíos, y los otros luchando poseídos de complejos contra esas mentiras propaladas por los eternos enemigos de la grandeza de España, y que no son otros que los que yo llamo el poder supremo sin rostro. Y confío que quienes se tomen la pena de leerlo despacio, mi libro, y pensar seriamente en lo que expongo, recuperen, si lo hubieran perdido, la virilidad con la que Dios dotó a su criatura preferida. El mérito no será mío, será de un gran maestro de hombres, todos ustedes lo conocen, Ignacio de Loyola, el valiente capitán que cayó herido defendiendo Pamplona, un contratiempo grave que fue el principio de su conversión total a Dios. Todos ustedes, supongo, conocen la vida, aunque sea superficialmente, de San Ignacio de Loyola. Recuerden que mientras se recuperaba de la rotura de su pierna por una bala de cañón, mientras defendía como capitán Navarra contra el ejército francés, pudo leer libros, luego se fue a Montserrat, allí meditó mucho, rezó mucho, puso su espada a los pies de la Virgen de Montserrat y allí, bajo la inspiración de la Virgen, escribió el librito de los ejercicios espirituales. Pues bien, este librito lleva casi 500 años haciendo el mayor de los milagros, el prodigio mil veces repetido de convertir a todo tipo de hombres en verdaderos santos. Uno de los más grandes, ya lo saben, fue Francisco Javier, el que convirtió Japón, el que estuvo a punto de entrar en China y que dicen que bautizó, no sé si 200.000 paganos asiáticos. En mi libro me limito a pedirle prestado a San Ignacio sus argumentos y trato de convencer a mis lectores de la importancia de enfrentarse a las postrimerías para aclarar la vista, para que nadie se deje engañar por los espejismos de un mundo que hoy más que nunca ha dejado de ser real y se ha transformado en una ilusión virtual, en algo realmente inexistente, falso, engañoso, e intento convencerles de la necesidad de situar al hombre frente a la a la verdadera vida temporal, pero sobre todo a ver muy claro que nada tiene el hombre de más valor que asegurar el futuro sin final, la vida que importa, aquella que está fuera del tiempo y no acaba nunca, la vida eterna, para la cual Dios nos ha creado, si bien que para merecerla quiso que nos sometiéramos a la prueba de pasar unos años más o menos largos sobre la tierra. Nos envió a su Hijo con el fin de que abriéramos los ojos y no más gastásemos neciamente nuestra existencia. Fundaría la única iglesia verdadera, fuera de la cual no hay salvación. Al mismo tiempo, para impedirnos la caída en la pereza, en la comodidad, nos exige poner nuestra parte de esfuerzo necesario para sacarle fruto a la venida de Cristo en la tierra. Nos advierte que el camino nunca será cómodo, nunca será una autopista. Por el contrario, nos aclara que su camino es estrecho y cuesta arriba, y para seguirle necesitamos tomar la cruz cada día. Será siempre un camino poblado de enemigos, de auténticos bandoleros, decididos al atraco, y como dice San Pedro, nos rodearán como leones rugientes dispuestos a devorarnos. Como vemos, la esencia misma del cristianismo es una permanente invitación a ser hombres viriles. En estas raíces encontraremos la razón y la explicación de por qué Dios eligió a España para ser instrumento suyo y protagonizar el acontecimiento mayor que vieron los siglos, como dijo Cervantes, independientemente de la encarnación del Hijo de Dios. La había preparado a España con 8 siglos de lucha en la reconquista del suelo patrio para darle luego la oportunidad
de esa maravilla de crear 20 naciones cristianas, que es lo único decente que todavía queda en el mundo. La grandeza de España se fraguó de ese modo a la sombra de la cruz y mediante un esforzado espíritu. La destrucción de nuestra patria, desgraciadamente, se está gestando a velocidad de vértigo, desandando el camino que habíamos hecho. Y especialmente después del Vaticano, cuando nos obligaron a quitar de la Constitución española la confesionalidad del Estado. Nadie se salva sin luchar ni esforzarse, pero más que nunca en estos momentos conviene recordar que no es lo mismo enfrentarse a los bandoleros cuando estos saben que la Guardia Civil está por los alrededores que cuando cuentan ya con la impunidad de una autoridad inexistente, como ocurre en España ahora. Dios concedió a generaciones muy anteriores a la nuestra un milenio maravilloso en el que la cristiandad, bien gobernada, facilitaba las cosas al creyente y al cristiano de a pie. Se hallaba inmerso en un clima propicio para la práctica de su fe. Esa atmósfera oxigenada se ha ido enrareciendo hasta convertirse en tóxica y ha terminado por hacerse inseparable, irrespirable. Tras cerca de 300 años de apostasía política, los enemigos de Cristo perfectamente organizados han arruinado la cristiandad, la han asesinado y hoy nosotros vivimos inmersos en la trágica realidad de un mundo degenerado social, política y religiosamente que ya no reconoce a Cristo como Rey de la sociedad. Hemos entrado en el reino de aquel a quien nuestro Señor y Maestro llamó el príncipe de este mundo. Este desastre no ha sobrevenido de repente. El ataque victorioso de Satanás se inició en el siglo XV en forma de modernidad y exaltación de la cultura pagana, seguida de la rebelión protestante, y si no se consumó con rapidez entonces, fue gracias a la fuerza de la fe de España y de sus reyes que lo impidieron, frenando la expansión del luteranismo, forzando la contrarreforma tridentina y regalando a la propia Iglesia 2 continentes de nuevos creyentes que suplieron las pérdidas de Europa. El alma, la relación en gran parte, fue obra de la Compañía de Jesús, que virilizó el espíritu eclesiástico gracias a la sangre militar que le inyectó el exsoldado del emperador Carlos, Ignacio de Loyola. Pero a partir del siglo XVIII el ataque se ha redoblado cuando los nefastos filósofos del siglo XVII pusieron los cimientos para todos los errores modernos: naturalismo, racionalismo, liberalismo, modernismo, laicismo y sus hijos naturales: marxismo, socialismo, comunismo, nacionalsocialismo, progresismo, etc. Al arrinconar la filosofía perenne, la escolástica de Santo Tomás de Aquino. Yo, como doctor en Filosofía y Letras, que es mi carrera, aunque no sea la mía auténtica, porque la mía es la ingeniería, les puedo decir, y lo he dicho siempre, que la filosofía la apuñaló Descartes y la liquidó Kant. Y todo lo que habría después ni es filosofía ni es nada. Pero ha tenido un agravante, que la teología es la base. La teología se basa sobre la filosofía, y la nueva teología, la nouvelle théologie, que es la que gobierna ahora la Iglesia, está apoyada sobre el kantismo. Y desgraciadamente, todos los teólogos del Concilio Vaticano II eran neocantianos. Es decir, una teología basada sobre bases falsas. Incluido el cardenal Ratzinger, cuando era simple cardenal, despreciaba la filosofía tomista. Esto da una idea de cómo estamos. Lo digo porque es muy importante saber que con la ruina de la filosofía ha venido la ruina de la cristiandad.
Los hijos de Satanás vieron llegada su hora para emerger de las cavernas en el año 1717, como todos lo sabemos. Surgió la masonería, salió la masonería a flote, luego vino la famosa obra suya, la Revolución Francesa, que no habría que llamar la Revolución Francesa, porque de francesa no tenía nada. Lo único que tiene de francesa es que arruinó a Francia, con el terror y con todo lo demás. Esa revolución debería llamarse la Revolución Masónica, porque fue la obra perfecta de la masonería. Me alargaría en exceso desarrollando las ideas que brotan espontáneas al contemplar esta realidad y voy a concluir con un planteamiento que ya es un disco rayado de tanto repetirlo. Para frenar esta caída libre de la sociedad cristiana y de todos los valores que ella representa y encierra, es necesario absolutamente organizar la reconquista y volver a virilizar a nuestros compatriotas. Aparte de la más importante, la imprescindible que supone y hemos de pedir la ayuda del cielo, con el sistema que se desprende de cuando llevamos expuesto. O sea, sin hombres y sin una organización, lo único que conseguiremos es hablar por hablar. Hay momentos en que las arengas y los discursos sirven para muy poco. Lo fundamental son las estructuras de lucha bien montadas. Frente a la perfecta organización de los hijos de Satanás, nada se conseguirá con la mentalidad imperante de los que quisieran plantarle cara. Es soñar despierto. Llevo 61 años predicando en el desierto, pero no olvido la famosa frase de un maestro mío cuando llegué a España, el padre Piulás, jesuita. La piedra se rompe siempre con el último golpe. Ya vaya perogrullada. Pues sí, porque si te paras en el penúltimo no la rompes. ¿Eso qué quiere decir? Que no hemos de dejar nunca de dar golpes. Yo llevo 60 y pico años, 70 años diciendo lo mismo, sin que me hagan caso, pero lo seguiré diciendo hasta que se rompa la piedra. Por mí no quedará. Yo no me quedaré en el penúltimo golpe. Se lo digo a ustedes como lo he dicho en tantos sitios. Eso es lo que necesitamos y por lo que lucho ininterrumpidamente desde los 16 años y 4 meses, desde el día 1 de enero de 1945, cuando empecé esta mi batalla. Pocos días antes de que los aliados cometieran el crimen del bombardeo de Dresden, donde murieron más gente que en Hiroshima, pero como la mataron los ingleses y los americanos, se ha olvidado todo el mundo, donde mataron 200.000 niños, mujeres, indefensos, huyendo de los rusos. Bien, señores, he terminado mi rollo, que espero que les pueda ser útil de alguna forma. La conferencia escrita está ahí. Los libros que pueden comprar son esto bien. Y luego tengo Arden las manos. Queda todavía un minuto, para que sea la una. Queda este libro, que está en su segunda edición. Les voy a leer los títulos porque es casi una universidad de estudio que los jóvenes deberían conocer. Les voy a decir los títulos de los capítulos que realmente son conferencias que yo he dado, por ejemplo, una en el 98, otra en el 96, otra en el 98, otra en el 2001, otra en el 2002, 2004, 2006, en el 95, en el 95, en el 96. Podría sacar varios libros con conferencias, porque más o menos son todas iguales. Escogí estas porque me parecieron las más interesantes para hacer este libro, que ya el título lo dice, ¿no? Arden las manos, o sea, aquí arde, lo que va aquí dentro quema. Entonces los títulos son: ¿ha sido Cataluña nación alguna vez? Cuba, la comedia que acabó en tragedia. Porque Cuba empezó con una comedia y acabó en la tragedia que todos ustedes conocen. Pero esto la gente no lo sabe.
Lo cuento yo porque lo viví. Yo estuve del 45 al 59, salí cuando Fidel nos desplumó, etc. La hispanidad. ¿Qué es la hispanidad? Que haya carritos que no sepan lo que es la hispanidad. Y que hay, mire, yo cuando hablo de los de Esquerra y de todos estos separatistas, y cuando yo veo en los campos de fútbol que en TV3 siempre hay lo que yo llamo esa mierda de trapo estelado que no representa Cataluña, que es un trapo sacado de las logias en el siglo XIX, donde está el triángulo y la Z, pura masonería, que no es la señora, porque la señora está en el escudo de España, porque es la bandera de Aragón, de todo Aragón, Cataluña, Valencia, Mallorca, etc. Otro capítulo, periodismo y prensa canallesca. Si quieren saber lo que es el periodismo, ¿quién y por qué mató a Jesús llamado Cristo? Ahora que nos quieren decir que no, nuestros hermanos, los judíos. Está claro aquí, etc. La inteligencia de bestia de los Goyim. Ustedes y yo somos Goyim. O sea, no judíos. Los no judíos para los sionistas son los Goyim. Y su tema fundamental, cuando hablan de nosotros, es esos bestias, esos animales, esos que no tienen inteligencia de hombre, que tienen inteligencia de bestia. Eso lo explicaré en el próximo libro que saldrá, que será una revolución. Supongo que me meterán en la cárcel como a Pedro Varela, ¿no? Que se le llama La piedra roseta de la ciencia política. Saldrá dentro de 3 semanas, más o menos. Donde yo gloso los protocolos de los sabios de Sion que la gente no los entiende. Pues para que lo digieran y sepan lo que son, saldrá en el libro ese, se llamará La piedra roseta de la ciencia política. Saben que la piedra roseta es lo que permitió poder leer los jeroglíficos, después de 3000 años de no saber lo que decían los jeroglíficos de los egipcios. Vino Champollion y a través de la piedra roseta, una piedra que apareció en las excavaciones, logró interpretar. Gracias a la piedra roseta, hoy podemos leer los documentos de los antiguos egipcios. Pues yo le llamo la piedra roseta de la ciencia política, porque si quiere entender la política y dejar que yo ya no vuelvo a oír más eso, que no entiendo nada. Yo cada vez que oigo decir a uno, es que no entiendo nada, ser un burro, no entiendes nada. Está todo clarísimo. Es que no se entiende nada. ¿Cómo que no se entiende nada? ¿Cómo que no se entiende la crisis actual? ¿Pero dónde viene la crisis actual? ¿Pero qué camelo es ese de una crisis? Esa crisis es una crisis provocada. Y está dicho en los protocolos. Nosotros necesitamos el dinero cuando queremos y provocamos una crisis. Eso está escrito hace 115 años. Esa es una crisis provocada para quedarse con todo. Ahora quieren quedarse con el oro y han visto que han surgido las tiendas de compro oro para quitar el oro, los que tienen los Goyim por ahí todavía heredado de sus padres, el poco oro que le queda a un pobre diablo que tiene un anillo, pues hasta eso lo quieren. Y en cada pueblo, en cada esquina, en cada eso hay un compro oro. Pero bueno, no entiendes nada, no se está todo más caro que el agua, hombre. Perdone que me acelere, pero es que eso cada vez que yo oigo decir, es que no se entiende nada, no se entiende nada. Mira, hay una frase que usan los, ¿cómo se llaman? Los policías cuando buscan un crimen, y dice, cherchez la femme, los franceses, busca a la mujer, cherchez la femme. Entonces estás en la pista de encontrar el crimen. Pues señor, cuando hay un problema de crisis, cherchez le juif, busca al judío. No te equivocarás. Cada vez que hay una campaña contra España, busca al judío que está detrás. Y no te equivocas. Cuando Only English en Estados Unidos, ¿quién pagaba la campaña de solo inglés para cargarse a los hispanos? Un judío. Detrás de cualquier cosa contra España, busca al judío, que lo encontrarás. Que conste, que yo en mi libro lo aclaro bien en el primer libro. Yo no soy antijudío, no soy antisemita, porque Jesucristo era judío, la Virgen era judía, los apóstoles eran judíos. Y tengo amigos judíos, muy buena gente. Cuando yo hablo del judío, hablo del sionista. O sea, como dice Monseñor Jouen en su libro, ese pequeño número de judíos perversos, pero omnipotentes. Bueno,
esto es para invitarles a que compren estos 2 libros, compren el que va a salir dentro de un mes, y si quieren me invitan y vendré a hablarles del próximo libro y ya no les hablaré de la crisis del suicidio de Occidente, entonces les hablaré de otra cosa. Bueno, muchas gracias. La próxima vez procuren traer mucha gente para que lo que yo digo ayer lo hagan más. Hemos estado en familia, pero está muy bien. Muchas gracias. Bueno, pasamos al turno de preguntas y preguntas, a ver si hay alguna duda. No me he pasado de tiempo, ¿verdad? No, perfecto, hasta las 2 nos echan de aquí, o sea que hay tiempo. Bueno. Sin O sea, miedo, está todo muy claro porque nadie dice nada. Vamos. Decirle que si ingresa en prisión por el próximo libro pida destino en Castellón, donde yo soy funcionario de prisiones, para accionar. Además, hay también aquí voluntarios de prisiones también. Bueno, es que tiene mucha gracia eso de la libertad democrática, ¿no? Saben ustedes que Pedro Varela está en la cárcel en virtud de esa gran cualidad de la democracia, que uno es libre de pensar, libres de hablar y decir lo que quieran, pero si no dicen lo que ellos quieren, te vienen y te meten en la cárcel. ¿Por qué? Porque ha dicho lo que no les gusta. Pedro Varela ha llevado 1 año en la cárcel por vender libros. Su único crimen. Sueltan a los de la ETA que matan gente. Y Pedro Varela está en la cárcel. Y el pueblo no lo sabe. Ni siquiera Intereconomía protesta, ni la Gaceta, ni La Razón. Mira, hay una cosa que yo hago todos los días y se lo recomiendo, puesto que son católicos, y hay una cosa que hago constantemente y muchas veces al día, que es el dogma de la comunión de los santos, que decimos en el credo, ¿no? Creo, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Pues el dogma apostólico, esto que forma parte del credo, ¿no? Son los apóstoles que insisten en la comunión de los santos. La comunión de los santos, yo insisto en 2 cosas, y lo hago muchas veces, siempre que puedo, durante el día. Rezar por las almas del purgatorio, que somos nosotros los únicos que las podemos ayudar, porque los santos no tienen poder para sacar a nadie del purgatorio, pero nosotros sí, sacrificándonos y rezando por ellas. Y luego, la comunión de los santos en el sentido la iglesia perseguida, la iglesia del silencio. Yo constantemente le pido a Dios por la iglesia perseguida, por la iglesia del silencio, por los que sufren en los campos de concentración y en las cárceles por ser católicos, por los que mueren cada día asesinados por ser católicos. Y que nosotros lo olvidamos. Estamos rezando ahí por los drogadictos que se han metido ahí porque les ha dado la gana. Estamos preocupados por esos pobrecitos que están ahí. Bueno, está muy bien que hagamos lo posible por salvar a los drogadictos y a la gente, digamos, el excremento de la sociedad. Unas veces no tienen la culpa de todo, pero muchos, la mayor parte, tienen la culpa. Eso nos preocupa. Y yo no veo que en las iglesias se levante el cura y diga, vamos a rezar, porque en estos mismos momentos se están matando cristianos en Sudán, en Siria, etcétera, etcétera. Y les voy a hacer un comentario muy no nada gracioso, pero que tiene su gracia. Fíjense que están cargándose las naciones islámicas donde hay libertad religiosa. Se cargaron Irak, que tenía un ministro de Asuntos Interiores que era católico, donde los católicos podían ir a misa y no pasaba nada. ¿Por qué no se cargan Arabia Saudí, que degüellan a los católicos? Misterio, ¿no? Siria. No hace mucho, en Fuerza Nueva, sale una entrevista con el arzobispo de... ¿Cómo se llama la ciudad? Alepo. El arzobispo de Alepo dice, pero si el 80% de los sirios estamos con Assad. Al-Qaeda está defendiendo a los rebeldes. O sea, el sionismo internacional está destruyendo Europa mediante el Islam. Los judíos están utilizando el Islam para destruir la cristiandad.
curas, los obispos y todo el mundo haciendo limpio, en vez de decir la verdad. Bien, dime. Yo le quería hacer una preguntita. Si hace un breve repaso a la historia contemporánea de España, vemos que desde la Revolución Francesa y luego ya con la Guerra de la Independencia, la masonería ha tenido cierto papel en destruir lo que es la hispanidad, ¿verdad? Entonces yo lo que le quería decir, ¿usted cree de que aquí en la Comunidad Valenciana tenemos un problema para que se haga eco de que hay muchos enemigos de Valencia y de España, pero que son de aquí? Porque le hablo del movimiento del pancatalanismo, porque hay muchos hermanos de Cataluña que se sienten catalanes pero son españoles y son como si fueran hermanos. Pero esta gente tiene cierto pecunio, una capacidad económica que les aviva a tener esa trayectoria diaria de 24 horas para inculcar a los jóvenes de que hay que ir en el odio contra Valencia y por consiguiente contra España. ¿Usted cree que detrás de esta actividad está la masonería y por qué el impresionismo? Vamos, no lo creo. Estoy absolutamente seguro. Cuando yo hablo de los planes perfectamente organizados y planificados, en este libro que va a salir, vosotros entenderéis todo eso. Está perfectamente explicado. Vamos hacia el gobierno universal único del rey judío único. Y ya estamos en la fase previa de la globalización. Los protocolos ya hablan de la desaparición de las fronteras, de la moneda única, etcétera, etcétera, etcétera. Se está ejecutando perfectamente el plan sionista. ¿Pero qué es la masonería? Yo a eso le llamo las terminales de la sinagoga de Satanás. Son muchas. Los círculos Bilderberg, la trilateral, la Bondenheim-Breed, todas las logias, las mafias, las ONGs. Las ONGs es un golpe genial para adueñarse. Mira, los sionistas se han ido adueñando de todo, poco a poco. Pero había un estamento de la sociedad que no lo controlaba, que era lo que se llama la sociedad civil, las asociaciones, ¿no? Y entonces, precisamente yo tengo un libro que se llama Complot contra el ejército de Estados Unidos de hace unos 20 años, donde explica quién creó las ONGs. Todo eso surge del gobierno americano sionista, ¿cierto? Y la ONG ha tenido una serie de virtudes. Por ejemplo, se han adueñado, al crear ONGs, se han creado asociaciones que ellos ya controlan. Ellos ya controlan todos los gobiernos a través de las logias. Es decir, no se entiende, no se tendría que ser usted el PP, ¿no? El PP está al servicio de la sinagoga de Satanás, lo mismo que... O sea, lo verán en mi libro. Porque ellos ya lo dicen. Tienen especialidad en dirigir. Para los tontos de la derecha, para los imbéciles de la izquierda, para la gente normal, etc. Entonces, cada uno se ocupa de malear y de hacer estúpida una parte de la sociedad. Entonces, ¿usted cree? Entonces, el PP es la parte que las logias tienen para lavar el cerebro a la gente de derechas, de orden, a la gente que cree en España, que le van engañando. Fraga ha sido el mayor traidor que ha tenido, peor que Carrillo. Sí. Fraga dijo... Fraga y Ibarra, sí, ese genio ese que tenía el Estado en la cabeza. Fraga dijo antes con Carrillo que con Blas Piñar. No, pero esa es la verdad, ahora el pueblo no lo sabe. Pero bueno, entre nosotros digamos, no, por lo menos que hay unos cuantos que no somos tontos, ¿no? Yo finalizo. O sea, que lo que tú dices, totalmente de acuerdo. Mire, yo tengo escrito y desarrollado, porque nada más llegar a España, yo me di cuenta de lo que estaba pasando. Yo venía de España más falangista de lo que me fui. Porque así como en España en esos 14 años que estuvo fuera, la falange se murió. Yo vine con la ilusión de que la falange existía. Y al llegar a Barcelona, lo primero que hice fue ir a la calle Mallorca a decir, ya estoy aquí, me incorporo otra vez a la falange española. Ustedes saben, si hubiera hablado en chino, exactamente igual. Salí de allí y dije, bueno, aquí no hay nada a hacer. Entonces me puse a ayudar a Padre Piulat, unas semanas antimaterialistas, etcétera, etcétera.
Tan pronto se leyó Blas, dijo, hombre, menos mal, los que levantamos Fuerza Nueva fuimos los auténticos falangistas, que no éramos tan estúpidos como algunos que creen que la falange tiene que ser antifranquista y todas esas cosas raras, ¿no? Los auténticos falangistas, los que habíamos vivido a la falange cuando nació, que yo tenía 8 años, pero mi familia, teníamos una idea muy clara de lo que era la falange, al servicio de España, por España, etcétera, con necesidades claras. Pero aquí vinieron unos falangistas de última hora, niños tontos, que empezaron a decir que contra Franco, que patatín, patatán, ¿no? Eso, los falangistas que todavía querían a la falange, y los demás, pues nada, ni creían en nada, nada. Creían, se habían convertido en funcionarios que son los que permitieron, estúpidamente, que se infiltraran. La masonería empezó la toma de España el día 1 de abril de 1939. Yo he dado muchas charlas, muchas conferencias de cosas vividas. Les voy a contar una anécdota, que si tenemos tiempo, pues yo sigo hablando, sigo contando cosas. Yo tenía un colaborador en Fuerza Nueva, cuando organicé Fuerza Nueva en Cataluña, que era de la FAI, pero de auténtica FAI. Con 17 años estaba luchando en la calle Fernando y Aviñón, debe tener ahora pues, 91 años, no sé. Estaba luchando en la calle Fernando y Aviñón contra los comunistas, o sea, de la auténtica FAI, la que los comunistas eliminaron. Y cuando perdió aquí, se fue a la 27 División Voluntaria a luchar en el Ebro contra el franquismo, contra el ejército. O sea, un auténtico anarquista. Al acabar la guerra, sus compañeros siguieron para Rusia y dijo, no, yo aquí no, fuera de España no pinto nada, se quedó. Fue al campo de concentración, se escapó, nunca más se supo, tío más listo que el hambre, no hizo ni servicio militar. Pero topó con el padre Pío Blas, que le convirtió en uno. Y era el perro faldero luego del padre Pío Blas. Ahí lo conocí yo, en el padre Pío Blas. Entonces él me contaba todo, estaba perfectamente informado, porque él mantenía contacto con sus antiguos camaradas. Aunque estuviera en otro bando ya, ¿no? Porque ya estaba con nosotros, con la falange, con Fuerza Nueva y todo eso. Y él me iba contando cosas, por ejemplo, me dijo, él me lo dijo en los años 60, me dijo, no te olvides de este nombre, Marcelino Camacho. ¿Y eso? Marcelino Camacho va a ser el hombre clave nuevo. Está en la cárcel tratado como un rey, por los traidores que estaban en el régimen. Pues esa fotografía dentro de la... O sea que no era nada nuevo, tú. Estaban... Bueno, pues la masonería entró eso. Bueno, ¿por qué cuento esto? Porque este chico, Manel, me contó lo siguiente. Te lo he contado, creo que más en una conferencia. Su tío era masonazo, grado 33. Salió huyendo para Francia para irse para México. Ya tenía todo preparado para irse para México. Y al cabo de 3 meses se lo encuentra en Lérida, porque él es de Vimbodí. Tío, ¿qué haces aquí? ¿No te vas para México? Ya pasó el peligro. ¿Cómo que ya pasó el peligro? Sí, ya no pasa nada. Ya los masones no... Mira, yo me voy a convertir, voy a renunciar a la masonería y resuelta la papeleta. Bueno, ¿en qué consiste la renuncia a la masonería? Se va a la iglesia, se renuncia, se comulga y todas esas cosas, ¿no? Ya. El tío hace todo el papelado y el día que tiene que ir a misa, entonces, sabéis que para comulgar había que estar en ayunas desde medianoche, pues los jóvenes no lo sabéis, desde medianoche hasta que comulgabas, ¿no? No es como ahora, que con una hora no puedes tomar. Entonces el día que tiene que renunciar a la masonería, se lo encuentra en su casa, con un par de huevos fritos, comiendo jamón. Pero tío, ¿no tienes que ir a misa a confesar? Dice, sí, le fotrem dins. Ah, la otra. Ya me tenemos dentro. O sea, que a los 3 meses de terminar la guerra, la masonería ya estaba libre en España para lo que le diera la gana. Y ese mismo día, 1 de abril, ya empezaron a copar los puestos. Y cuando murió Franco, lo tenían todo copado. Entonces usted lo que está afirmando es de que desde el 1 de abril de 1939 ya se estaba orquestando el régimen de 1978. Claro, la masonería a nivel mundial. Mira, os voy a contar un detalle, que no vosotros, claro, como no, primero porque no sois jóvenes y no lo habéis vivido, y segundo porque aunque lo habéis vivido no tenéis ni puñetera idea. Pero yo como llevo 70 años en esta guerra me lo sé todo. Murió Franco. En el entierro vino Pinochet y no sé qué otro vino.
La única autoridad oficial para el entierro de Franco. Al día siguiente, proclamación del rey, viene Giscard d'Estaing, Kissinger, todos los masones del mundo entero asisten a la tumba del rey. Claro. Lo que pasa es que con Franco no pudieron. A Franco lo quisieron asesinar, no pudieron. Franco era más listo de la cuenta. Más listo de la cuenta. Y no pudieron cargarse. Pero a este payaso de rey que tenemos. Y el día antes de la muerte de Carlos Blanco. ¿Cómo? Los días antes de la muerte de Carlos Blanco, ¿quién vino de Estados Unidos aquí? Claro, Kissinger. Que era judío. Sí, pero no solamente eso. Y además todos esos atentados. O sea, donde la calle Claudio Coello estaba a 50 metros de la embajada de... Pero pero no solamente eso, no. La policía española, hay muchos misterios, se ha perdido el expediente de Carlos Blanco. La policía buena detectó eso y avisó al ministerio. Y el ministerio no dio importancia, dijo, no, detectaron a los terroristas. Pero sí, ha sido un camelo. El portero de Ha sido un camelo preparado. Pero a ver, ¿cómo te explicas tú que al ministro encargado de la seguridad de Carrero Blanco, Arias Navarro, que por vergüenza tenía que haber dimitido y largarse, le hace el jefe de gobierno? Pues si el portero A ver, explícate tú eso. era policía. Yo soy el encargado de custodiar el Banco de España, me lo roban y me hacen a mí presidente del banco. La voladura del 11M, ¿pero qué os habéis creído? ¿Que ha sido la ETA? Lo sé yo. Eso está perfectamente planificado en lo que yo llamo, en mi libro, la oficina de ideas y proyectos del gobierno mundial, del poder supremo sin rostro o de la sinagoga de Satanás. Por una razón sencillísima. Porque o yo soy tonto, yo no soy ningún genio, ¿vale? Tampoco soy bobo, pero no soy ningún genio. Pero si yo tengo todo el oro del mundo, y tengo todo, y puedo hacer lo que me da la gana, es evidente que lo primero que creo es un organismo donde planifique perfectamente todo lo que me interesa hacer. Y he usado el término, lo he usado, no sé si me entenderéis o me explicaré, y yo he usado para demostrar que esto es así y que me dejaría cortar la cabeza de que existe ese centro de planificación sionista, donde se proyecta el asesinato de Carrero Blanco, el asesinato de Río Tejedor, el asesinato de Kennedy, etc., donde se planifican todos esos que nunca se descubre nada. Nunca. Pues ¿por qué? ¿Cuál es mi argumento? Pues yo uso el mismo argumento que usó el Beato Pío XI, el Papa, que proclamó la Inmaculada Concepción. Después de estar muchos siglos España defendiendo la Inmaculada Concepción y todos los teólogos defendiendo que la Inmaculada Concepción tenía que ser un dogma porque era evidente que estaba contenido en los evangelios, en el protoevangelio, etcétera, etcétera. Bueno, todos los argumentos teológicos. En el fondo, Pío XI decidió por lo siguiente. El argumento fue: Dios puede hacerlo, quiero hacerlo, luego lo hizo. Pues igual digo yo puedo hacerlo, quiero hacerlo, luego lo hago. Es decir, o son imbéciles sionistas, que no lo son, o tienen un centro de planificación mundial donde se vuelan las torres gemelas, que tampoco tienen explicación, y si han recibido información, sabrán perfectamente que esas torres no se podían caer como se cayeron, no se podían caer como se cayeron. En Madrid estuvo ardiendo el edificio y tardaron un año en desmontarlo, y las torres gemelas caen justo en el tiempo que tarda en volarse el edificio. Los mismos segundos, o sea, volando las bases. ¿Cómo se llama eso? Demolición. La demolición de un edificio tiene un cálculo de tiempo que no falla. Pues la demolición de las torres gemelas
está exactamente dentro del tiempo que técnicamente fueron voladas. ¿Cómo se va a caer así? No tiene explicación. Además resulta que chocaron con 2 y se fueron 17 edificios buenos. Luego hay una cantidad de cosas, por ejemplo, aquel día había operaciones organizadas del ejército, con lo cual, cuando hacen operaciones el ejército del aire, quitan los controles de esto, etcétera, etcétera. O sea, los aviones esos que fueron allí sabían perfectamente que no los detectaban, porque si los detectan, tardaban nada en derrumbarlos. O sea, había una perfecta conexión en el Pentágono. Luego, en el Pentágono dice que le había caído otro avión. Mentira. Yo he visto las fotos, está medida las anchuras del golpe, y un avión no cabe por el agujero ese que dejaron. Si un avión tiene 30 metros de ala y deja un hueco de 20 y no tira las paredes, a ver, explícame eso. Bueno, hay una cantidad que en aquel momento no, pero en este momento ya han ido sacando a flote, con lo cual se demuestra que las Torres Gemelas, aquel día no volaron los aviones de judíos a Nueva York. Es decir, parece ciencia ficción, ¿no? Pero conviene decirlo, conviene aclararlo, de que... Díganos. Según usted, ¿cuál es el papel que juega Intereconomía? ¿El? El papel que juega ¿Intereconomía? Yo soy muy amigo de la gente de Intereconomía, de algunos de Intereconomía, y no he querido profundizar, ¿no? Pero hay cosas de Intereconomía que yo no las entiendo. Y cuando hable con este amigo mío, que por cierto le acaban de operar, he oído una noticia que había salido muy bien, Antonio, en la Lora de Gato, yo lo sabía porque había estado en Madrid y no nos pudimos ver porque me dijo, mira Gil, hoy tengo que defender a Época en el juzgado y mañana me operan de, ¿cómo se llama esto? De las hernia discal. Y ayer, efectivamente, me operaron y por la noche dio la noticia que está bien. Tengo amigos, soy muy amigo de Miguel Bernat, que sale cada rato en Intereconomía, etcétera, etcétera. No he querido profundizar ni he profundizado, pero el día que tengamos tiempo le intentaré a ver si luego sacar algo en claro qué es lo que pasa en Intereconomía, ¿no? Os voy a dar una norma. Cada vez que hay una cosa que valga, por ejemplo, Fuerza Nueva, siempre infiltran el hombre que la va a destruir. Fuerza Nueva, como la Iglesia y como todo, el gran peligro viene siempre de dentro, del infiltrado, sobre todo si va. Intereconomía, aparte de que Intereconomía, yo os voy a explicar. Hay cosas que merecen un plan y otras cosas que merecen a otra. A veces me dicen, ¿por qué Intereconomía no se atreve, por ejemplo, a meterse con los judíos? Pues por una razón sencillísima, yo creo. Porque si se mete con ellos, se va a pique, mañana. Se va a pique porque todos los anuncios de la publicidad los distribuyen las agencias publicitarias. Lo sé porque he estado de director en Compañía Roca Alrededores, que es el número 1 a nivel mundial. Yo era el director de Relaciones Públicas, entonces conozco a los periodistas, conozco cómo funciona esto, conozco cómo se da el dinero para la publicidad y todo esto. ¿Qué pasa? La mayor parte de las empresas no tienen un director de publicidad, tienen una agencia de publicidad externa. Y si yo invierto 10 millones en publicidad, le voy a la agencia, por ejemplo, al judío Bassat, que se postulaba para presidente del Barça junto con Laporta, ¿os acordáis, no? ¿Cómo se llama? Bassat. Porque llegó conmigo en el tren anteayer para Madrid. Que es judío. Que es judío. Y así sucesivamente. Y publicistas. Estos señores son los que dan la publicidad. Yo me fijo en la publicidad que le dan a Intereconomía. Todavía no he visto la publicidad de los grandes bancos, las grandes empresas automovilísticas, la que da millones. Salen anuncios de
de 3 al cuarto, los pobres están pidiendo dinero, porque se mantienen como pueden. Así murió el Alcázar, así murió Fuerza Nueva. Bueno, no ha muerto, pero bueno, lleva 40 años agonizando porque les voy a contar una anécdota. ¿Saben, cuando yo estaba de gerente en Fuerza Nueva, ¿saben quién nos hacía la publicidad? ¿Quién se encargaba de buscarnos anuncios para la publicidad? Lorenzo Sanz, el que luego fue presidente del Real Madrid. A mí se me olvidó el nombre de él cuando era presidente. Yo dije, Tate. Un día sale un libro y veo que estoy con él en un partido de fútbol del año 70, porque estaba conmigo y quedamos en un partido de fútbol en el que estaban las piñatas también jugando al fútbol y estaba Lorenzo Sanz. Digo, Tate, pero si se me había olvidado a mí, porque hacía 40 años que yo no lo veía. Bueno, le digo esto para que sepan, Lorenzo Sanz tenía un Mini rojo, yo iba con él a buscar anuncios. No nos daba ningún anuncio. Fuerza Nueva nunca tenía anuncios, ha vivido de las suscripciones. ¿Por qué? Pues porque no se dan anuncios a estas empresas, ya está. Así se mata a los... El dinero se da a los que quieren los judíos. Intereconomía me imagino que hace lo que puede y habrán visto que no se mete con los judíos, es más. Si yo un día vi que había un judío ahí, digo, mi madre, no, entrevistándole. Y eso, yo supongo que en Intereconomía hay varias corrientes. Corriente falangista, corriente del Opus, corriente del PP, la derecha, que se han juntado para hacer por lo menos una televisión, digamos, que no es indecente. Que puedes ver los programas, pero se han dado cuenta que ahora ponen todos los anuncios pornográficos, se los meten a Intereconomía. Una noche de Gato al Agua veo ahí el anuncio de la virilidad y la erección. O sea, ¿qué pinta ese anuncio en Intereconomía, no? Haciendo publicidad de la erección viril de los hombres. Para buscar pareja también. O sea, van poniendo anuncios. Dice, ya que no podemos meter la pornografía en los programas, se la vamos a meter en los anuncios. Esa sería la corriente del PP. Yo leí, no sé si lo leí, que la agencia de publicidad, que lleva la publicidad de Intereconomía es el mismo de la Sexta. Es el mismo. Sí. El que lleva la publicidad de Intereconomía es el mismo que lleva de la Sexta. Eso es verdad. Las noticias. De la Sexta. Lleva la publicidad de Intereconomía es el mismo que el de la Sí, es la misma. Eso lo leí una vez. No sé, eso no lo sé. El que lleva la Sexta. O nos lo dejó Enrique de Diego, pero luego lo han echado. No lo sé. Yo sé, por el libro me ha dicho no me acuerdo. Sí. Bueno, ahí lo que ocurre en Intereconomía sí que hay muchos colaboradores que se cruzan con los del Mundo, con los de BO7, tertulianos, ¿no? Pero bueno, la estructura de la financiación y eso, no creo. Habrá estado, lo que fuese, pero no creo. El grupo de Ariza es un grupo el que lleva la revista Alba, Sí, ¿no? los periódicos, o sea, publicaciones católicas. Bueno, estos son comentarios generales, ¿no? Pero la idea general... Un amigo tuyo también va allí, también. ¿Quién? Fernández de la Cigüeña. Sí, a Paco Pepe, muy amigo. De Fuerza Nueva, conozco desde que era estudiante. Paco Pepe, Amigo sí. mío también. Es muy buena. No, hay gente muy buena, entre los tertulianos hay gente muy buena, pero hay cada elemento que... Ya, bueno, Bueno. concluida Miguel, ya la última Esta pregunta. provincia que nos afecta mucho, ¿qué idea tiene de Taranco? Que ya tiene Taranco. Es que aquí lo Le hago las piñas, llevo un libro dedicado a Tarancón. ¿Sabes lo que decíamos, no? Tarancón es un paredón. Es que aquí en Burriana lo tiene todo el mundo. Bueno, ya, perdón. La tradición, mira, en este libro, si lo compran, lean el último capítulo que pone Apostasía silenciosa y agonía del pueblo del catolicismo español. Fue una conferencia doble, hablé 4 horas, 2 horas en Madrid y 2 horas en Barcelona. Y en la página última hora, léelo. No hay nada, está todo claro.
Bueno, Damos por finalizado el acto ya. perdonen que les haya dado tanto rollo. Yo me siento muy honrado.